Hola, ¿qué tal? A ver, en este vídeo vamos a terminar por fin este tema infernal más largo que un día sin pan, que es el tema de rectas y planos, y lo vamos a hacer con el estudio de la posición relativa entre tres planos. Entonces, como siempre, antes de meterme en cómo se hace en selectividad cuando me pidan esto, lo que voy a hacer es explicaros cuáles son las diferentes posiciones relativas que pueden tener tres planos, y luego ya, como digo, veremos en los números cómo lo comprobamos, ¿vale? A ver, para estudiar la posición relativa entre tres planos, lo que he hecho es una división en dos familias de tipos de posiciones. La primera familia es cuando sí hay puntos comunes entre tres planos. Iros imaginando tres folios flotando de diferentes maneras en el aire, ¿vale? Pues bien, esos tres folios, bueno, son folios infinitos, ya sabéis. ¿Cómo se pueden relacionar entre ellos? ¿Qué diferentes tipos de posiciones relativas puede haber, no? Entonces, hay diversas configuraciones en las cuales tienen puntos en común los tres folios. Por ejemplo, cuando los tres folios son el mismo. Qué fácil, ¿no? Tienen infinitos puntos en común. Bueno, pues aparte de esa, hay otras dos situaciones en las que tienen puntos en común. Y luego hay muchas configuraciones en las cuales no hay puntos en común. Por ejemplo, cuando los tres folios son paralelos. Si están flotando en el aire con la misma dirección, pero con alturas diferentes, no se tocan en ningún punto. Os acabo de decir las dos más sencillas de ver, aunque ahora pues obviamente vamos a tener que ir complicando las cosas. Vale, pues vamos al lío. Me voy primero con puntos comunes a los tres planos. Repito que luego nos meteremos con el caso de sin puntos comunes. Y el primero que os voy a pintar es el más difícil con diferencia, el más difícil de ver. Es verdad que luego analíticamente va a ser igual de fácil en todos los casos, pero verlo, el más complicado es el que os voy a proponer ahora. A ver, voy a limpiar un poco esto. Ahí está, y os pego la figura. Ahí está, y claro, es probable que veáis esto y digáis, ¿qué me estás contando? Vamos a ver, antes de nada, no os preocupéis, que ya os digo que esto lo vamos a sacar. Mira, primero, que quede claro que cuando hablo de posición relativa entre tres planos, yo voy a ilustrar esto con un ejemplo con tres planos, pi1, pi2 y pi3. Ahí lo digo para que veáis que yo ahí, ahí y ahí os estoy representando tres planos. Un plano azul, un plano verde y un plano marrón naranja, ¿vale? Pero claro, aún así es probable que estéis viendo esta figura y todavía no estéis viendo la tridimensionalidad de la misma. Primero os voy a poner el título. Se trata de planos que forman un triedro, que tienen un solo punto en común. Repito, planos formando un triedro. Un triedro. Insisto, estamos hablando de un solo punto en común. Y ese punto en común que os digo es precisamente este. A ver si empezamos a verlo poco a poco. Ya os digo que creo que al final, con todas las explicaciones que voy a dar, creo que lo vais a ver. Pero bueno, ahí os lo marco bien, ¿vale? Repito, aquí tienes tres planos, pi3, pi2 y pi1, que están formando un triedro. Ahora, como digo, lo ilustro mejor. Son planos, a fin de cuentas, que se cortan en un solo punto en común. Y pensando cómo vamos a ver esto analíticamente, es un sistema de ecuaciones que tiene una única solución, es decir, compatible determinado, ya está. Vale, pues por si no lo estáis viendo, os planteo dos cosas. Primero, a ver si os suena esta imagen. Mirad, la estoy copiando por aquí os vais a reír, ya veréis. A ver, estoy abriendo una imagen que espero que os suene. A ver, ¿os suena esto? ¿Esto qué es? Esto es un temaki, ¿vale? No sé si os gusta el sushi. Si os gusta el sushi, a lo mejor. Es verdad que a mí me gusta mucho el sushi y justo este tipo de pieza no es el que más me convence, pero a fin de cuentas, un temaki es un cono, ¿vale? En el que se ha formado el cono con las algas. Ahí tienes, repito, el cono formado con alga, ¿vale? Y dentro del cono es donde metes todo esto, ¿no? Metes, pues ahí, pues eso, en este caso estoy viendo pues tobico de este, estoy viendo salmón, estoy viendo arroz y estoy viendo aguacate, ¿vale? ¿Veis la jugada? Repito, esto es un cono. Bueno, pues lo que os estoy representando aquí es parecido, pero en vez de ser un cono con una sección circular, cuando hablo de la sección me refiero a esto. Mirad, esto es una sección circular del cono, ¿vale? Bueno, justo en realidad no sería circular, sería elíptica, ¿vale? Pero bueno, elíptica en realidad puede ser por la perspectiva. A lo mejor si lo veo de lado la veo circular. Pues bien, en este bicho, en este triedro, tenemos exactamente lo mismo, es decir, tenemos una confluencia como esta, pero en vez de ser con sección circular, es un triángulo lo que se está formando. Es decir, son paredes rectas. Son tres paredes rectas que la sección es lo que os estoy dejando pintado ahora. Su sección, en vez de ser circular, es una sección en forma de triángulo, ¿vale? Entonces me vais a permitir que hagamos lo siguiente. Mirad, esto que acabo de representar no es broma, repito, es un temaki que tiene, perdón, que es un cono que tiene una sección circular.
Podríamos decir elíptica, si es que no es exacto el tema aquí, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así como sección circular. Entonces, ahora lo que voy a hacer es representaros esta misma figura, pero un poco más canija y haciéndole este mismo juego, para que veáis cómo creo que le vais a empezar a ver la profundidad. Mirad, mirad, lo pego por ahí abajo, pero como digo, lo voy a pintarrajear mogollón. Mirad, y necesito que vayáis viendo poco a poco esa profundidad, mirad. Aquí tenemos el borde de esta especie de cono, pero que en este caso no es con sección circular, sino que tiene una sección recta, ¿vale? Claro, este cono se llama triedro. Y estas son las paredes equivalentes, mirad, a las que serían esta pared y esta pared del cono, ¿vale? Pues son esta pared y esta pared del triedro. Ahí está. Y fijaos, si coloreo el alga, lo veis, ¿no? Os estoy coloreando en el temaki, os estoy coloreando el alga, ¿vale? En vez de ser negra, la estoy poniendo en un color morado más clarillo. ¿Lo veis, no? Vale, pues la pared equivalente en el triedro es esta. Mira, la empiezo a colorear por aquí, por ahí. Sigo coloreando. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Veis un poco el paralelismo? Vamos a terminar de ponerle el titulillo a esto. Repito, en este caso lo que tenemos ahí no es un... Bueno, había puesto antes lo del temaki, que era un cono con sección circular. Espérate, en vez de poneros con paréntesis esto, lo que voy a hacer es ponerlo así, porque aquí directamente ya voy a hablar de un triedro. Uy, que tiene sección triangular. Sección triangular. ¿Lo veis? También lo podéis ver esto como una especie de tienda de campaña en la que si yo pongo a un señor a mirar por este lado, ya sabéis, mi típico señor que os pongo siempre, ¿verdad? Repito, si yo pongo a un señor a mirar desde aquí, ve el interior de la tienda de campaña, ¿vale? Esto es una pared exterior de la tienda de campaña y esto es el interior, bueno, una pared lateral interior de la tienda de campaña y el suelo de la tienda de campaña, ¿vale? De hecho, a este señor hasta podemos poner qué está viendo aquí. Por aquí. Este señor estará viendo pues un triángulo. Vamos a ponerlo así. Algo así, ¿lo veis? Un triángulo en el que en realidad si se pone a mirar hacia el fondo, ve que el fondo acaba en un punto, ¿vale? Porque las paredes son completamente rectas y confluyen en un punto ahí al fondo de la habitación, que es este, ¿vale? Donde los planos que está viendo son precisamente el plano pi1, pi2 por aquí, perdón, este es pi3 y el del suelo es pi2. De hecho, hasta los puedo colorear como están coloreados ahí. Mirad. ¿Lo veis? Por aquí el plano pi3, que es la pared lateral derecha. Por aquí el plano pi2, que es el del suelo. Salgo un poco, pero ahora en cuanto quite zoom esto se ve bien. Repito, el plano pi2, que es el del suelo. Y el plano este naranja, marrón, como queráis verlo, que es el plano pi1, que es la pared lateral izquierda. Lo repito, es lo que está viendo un señor que se pone a mirar en la embocadura de esa tienda de campaña o de ese temaki, como queráis verlo. ¿Veis la jugada? ¿Lo veis por ahí? Vale, si hubiéramos hecho exactamente lo mismo, que es qué ve este señor dentro del temaki, si le pusiéramos aquí, pues este señor, sin entrar en demasiados detalles, ¿vale? Este señor lo que está viendo ahí es un círculo. Repito, este señor lo que está viendo ahí es un círculo. Bien, un círculo, obviamente, donde en todo el interior, pues está ahí pues el salmón, perdón, el salmón, esto sería el tobico, ¿verdad? Está viendo por ahí el tobico, está viendo por ahí, se me está yendo de las manos esto, ¿eh? Está viendo el aguacate, ¿lo veis? Y está viendo por ahí arriba el arroz. Vale, no le doy más vueltas. Pero bueno, pilláis la jugada, ¿no? Simplemente quería que vierais que esta imagen en el libro, puesta así, un poco tosca, pues es verdad que es difícil de ver, pero yo creo que si le metéis un poco de profundidad y la veis así, se entiende mucho mejor lo que estamos viendo, ¿vale? Básicamente son tres planos, pum, 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 que están formando un triángulo, pero un triángulo no con los planos completamente rectos, sino planos oblicuos formando un corte triangular y que se van a juntar a un punto común, que es este y que evidentemente podremos hallar solucionando el sistema de las ecuaciones generales del plano, de los planos, perdón, ya está. Vale. Bueno, pues esta es la vista más difícil. En realidad las otras que os tengo que enseñar son sencillas, ya veréis. Repito, estos son son planos, perdón, formando un triedro. Vamos a ver. Vale, aquí planos formando un triedro. Y ahora nos vamos a las otras dos formaciones que puede haber cuando hay puntos en común. Así que os las voy a poner por ahí, por la derecha. Insisto que todo esto
En fin, oye, es una pena, pero al final es lo menos importante, ¿no? Lo del temaki y tal. Yo creo que es lo que mejor se os va a quedar de este vídeo. Ahí estoy. Eso es, ¿vale? La explicación de qué está pasando ahí. Y como digo, las otras dos formaciones me parece que os van a resultar muy sencillas de ver. A ver, me voy a la segunda. Por cierto, que no os perdáis lo que he hecho, ¿eh? Que me he puesto a buscar la imagen de un tema aquí en una web que he buscado cualquiera, una web que se llama Susipanda. Bueno, más concretamente, primero he buscado en Google imágenes de temakis y he visto un temaki que estuviera en la misma posición. No os he querido poner este porque estaba en la posición contraria y alguno se iba a rayar, ¿vale? He encontrado el temaki perfecto y ahí os lo he plantado. Bueno, en fin, oye, y las dejo ya de cada uno, ¿no? Muy bien. Entonces decía, siguiente posición relativa, a ver. Es la de los tres planos que tienen una recta en común. Esta la vais a ver muy fácil sin que yo os ayude nada más. Mirad, ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Repito, son planos formando una posición muy especial, de manera que están como ensartados en la misma recta común. ¿Veis? El plano azul está ensartado en la misma recta que el plano naranja, ensartado a su vez en la misma recta que el plano verde. ¿Lo veis? Y repito, tienen una recta en común. Venga, lo ponemos por aquí y lo he dicho, yo creo que aquí nos hace falta más ayuda. Planos con una recta en común. Os recuerdo que estamos en el caso de planos que tienen los tres planos algo en común, ¿vale? En el caso primero solo tenían un punto en común, ese que voy a remarcar por aquí en rojo, repito, solo tenían un punto en común, ¿lo veis? Mientras que ahora tienen toda una recta en común. Fijaos, os la marco por aquí en rojo. Toda esa recta en común, ¿lo veis? Vale, bueno, quito por aquí. Y me voy al último caso de planos que tienen algo en común, que son los planos coincidentes. Que no es que tengan algo en común, es que tienen todo en común, evidentemente. Mirad, os lo pongo aquí y por cierto, vamos a pegar esto bien para que no os rayéis. Repito, esto que quede claro que es esa situación. Ahí está. Y ahora os pego, que se me va el zoom, perdón. Pego la última situación que os tengo que explicar, que es esta. Es la de los planos coincidentes, planos que tienen todo en común, infinitos puntos en común. Os podéis ir imaginando el sistema de ecuaciones que vamos a montar, qué características debe tener, ¿vale? Es muy sencillo, esto es un sistema compatible determinado, esto es un sistema compatible indeterminado con un parámetro, que precisamente las ecuaciones de una recta tienen un parámetro, mientras que esto es un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones, porque en realidad es una sola ecuación útil, es decir, que va a tener rango 1, ya veréis. Bueno, creo que la imagen de nuevo se ve, ¿verdad? Es decir, no creo que haga falta hacer ningún tipo de soporte. Básicamente los tres folios, el naranja, el verde y el azul, están puestos exactamente en la misma posición. Son el mismo folio, ¿vale? Voy a poner por aquí que son planos coincidentes. Eso es. Ahí está. Vale, pues esto repito con respecto a planos que sí tienen cosas en común. Vámonos a planos que no tienen nada en común, ¿vale? Bueno, ojo, que no tienen nada en común los tres. Pero vais a ver que se pueden formar alianzas entre planos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, repito, fijaos, es muy importante ese dato que pongo en el titulillo. Digo, sin puntos comunes a los tres planos, ¿vale? Pero esto puede dar lugar a ciertas configuraciones donde dos de ellos sí que tienen algo en común. Venga, me voy al primer caso, mirad. Y de nuevo creo que no va a hacer falta que os haga ningún tipo de aclaración. Veis lo que están formando aquí, ¿no? Esto es una superficie prismática triangular. Cuidado, no es lo mismo que el triedro que hemos visto antes, porque en el triedro las paredes confluían en un punto. Aquí no, aquí las paredes son completamente paralelas entre sí, en el sentido de que no confluyen en un punto, ¿veis? Si yo me pongo a fijarme en... Vamos a ponerlo así. Si yo me pongo a fijar en esta entrada de esa especie de túnel, esta entrada triangular es exactamente... Uy, espérate un segundo. Esa entrada triangular, decía, es exactamente igual de triangular con el mismo tamaño que cuando yo salgo del túnel. Ahí, bueno, me ha salido un poquillo chuflas, pero lo pilláis, ¿no? Es exactamente igual, del mismo tamaño. No hay una confluencia, que es lo que pasaba en el triedro, de las paredes a un punto común. ¿Vale? Es decir, no se cierra esa tienda de campaña a un punto común, sino que en realidad son paredes que confluyen completamente paralelas. Entonces, claro, no puedes decir que estos tres planos no tengan nada en común. Que coño, el naranja y el verde tienen esta recta en común. El naranja y el azul tienen esta recta en común. Y el azul y el verde tienen esta recta en común. Ya, pero los tres no tienen algo en común a los tres, ¿vale? Bueno, pues repito, este tipo de formación lo vamos a denominar planos formando una superficie prismática triangular. Sé que es un infierno el nombre, pero es lo que hay. Repito, planos formando una superficie
prismática triangular. Ahí estoy. Muy bien. Por cierto, por hacer un pequeño spoiler, ¿cómo voy a descubrir esta situación? Pues a ver, obviamente el sistema de ecuaciones propuesto por las tres ecuaciones de los planos no va a tener solución. Ahora bien, si cojo dos de ellos, sí que van a confluir en una recta. Otros dos de ellos sí que van a confluir en una recta. Es decir, sí que voy a poder encontrar, vamos a decir, subsoluciones a ese sistema de ecuaciones. Pero lo que es el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas no va a tener solución, ¿vale? Bueno, luego lo veremos. Venga, me voy a la segunda situación, a ver. Fijaos, ¿qué ocurre aquí? Pues que de nuevo los tres planos, los tres como tal, no tienen nada en común a los tres. Sin embargo, si los cojo dos a dos, sí que encuentro cosas. En concreto veo que pi3 y pi1, por decir dos planos cualquiera, ¿vale? Son paralelos entre sí. Y el otro plano, el pi2, es secante a estos dos planos, ¿vale? Pues bueno, de nuevo nos encontraremos ante un sistema de ecuaciones que no tiene solución como tal, el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero sabré ver que hay dos planos que son paralelos entre sí. Os recuerdo que ver que dos planos son paralelos entre sí es bastante sencillo. Simplemente ver que los coeficientes de AX más BY más CZ son los mismos, pero que la D es diferente. Y eso hace que tengamos, como digo, vamos a decir, alturas diferentes en planos completamente paralelos, ¿vale? Entonces, en una situación que como esta no tiene solución el sistema de ecuaciones, aquí nos daremos cuenta de que no hay nunca dos planos paralelos, pero que sí que puedo solucionar un sistema formado por parejas de planos, mientras que en esta situación veré que hay dos planos paralelos, es decir, entre pi3 y pi1 no puedo solucionar sistema de ecuaciones, pero que cada uno de esos planos paralelos sí muestran una solución, por cierto, una solución que es una recta con respecto a pi2, ¿vale? Pero bueno, todavía no me quiero adelantar a eso porque va a ser la chuleta que vamos a hacer después. Yo aquí solo quería deciros cómo llamamos a esta situación, ¿vale? Vamos a llamarlo dos planos paralelos y el tercero secante. Repito, dos planos paralelos y el tercero secante. Vamos a decir secante a ambos. Ahí estoy. Venga, y la última situación creo que es la que vais a ver más fácil de todas y además una de las que se entiende perfectamente cómo lo vamos a ver analíticamente, ¿no? Es esta. Aquí la tenéis. ¿Qué pasa ahí? Pues que no hay posible solución al sistema de ecuaciones formado por los tres planos porque son completamente paralelos. Además es que eso se ve a ojo súper fácil. Porque insisto que en planos paralelos lo que pasa es que los coeficientes de AX más B más BZ más CI, como decía, son los mismos o proporcionales y lo único que va a cambiar es la D. La D, el coeficiente independiente de la ecuación general de los planos, va a ser la única diferente. O sea, va a ser súper fácil verificar esto a ojo, ¿vale? Pero bueno, ya digo, por lo menos quería yo aquí introduciros las diferentes situaciones que hay sin todavía meternos en nada analítico. Y a esto lo vamos a llamar tres planos paralelos. Repito por aquí, tres planos paralelos. Pues ya está, estas son las tres situaciones en las que los planos no tienen nada en común los tres, aunque a veces sí que puedan tener algo en común por parejas. Y ahora mismo estáis viendo en pantalla ya las 6 diferentes situaciones que podemos tener en tríos de planos. Ya sabéis, o se cortan en un solo punto y por lo tanto forman un triedro, o se cortan en una recta, o son completamente coincidentes, o están formando una superficie prismática triangular, o dos planos son paralelos y el otro es secante, o los tres planos son completamente paralelos, ¿vale? Y por fin, esto cómo se hace analíticamente, ¿no? Vamos al lío. Venga, vamos a poner por aquí estudio analítico. Estudio analítico ya sabéis lo que significa aún. Cuando te lo pregunten en selectividad qué tienes que hacer, ¿no? ¿Qué datos tienes y qué tienes que hacer? Vamos. Vale, pues a ver. Básicamente yo voy a tener las tres ecuaciones generales de los planos, ¿vale? Es decir, voy a tener un plano pi1 que va a estar determinado por a1x más b1y más c1z más d1 igual a 0. Vale, un plano pi2 que va a estar determinado por a2x más b2y. Esto lo tenemos ya hiper superado en este tema, ¿no? Son las ecuaciones generales de planos, os estoy escribiendo. b2y más c2z más c2 igual a 0. Y por último, un plano pi3 con componentes, o vamos a decir, coeficientes, a3x más b3y más c3z más d3 igual a 0. Eso es. Vale, pues
tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y solo me lo tenéis que discutir. Ya está. Repito, esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso es todo. Entonces, como buen sistema, me lo podéis discutir como os dé la gana, pero lo suyo es que montemos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Vamos allá. Venga, la matriz de coeficientes la llamaremos A y simplemente está formado por los coeficientes de los términos con X, con Y y con Z. Es decir, A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3, C3. Eso es. Y por otro lado tenemos la matriz ampliada, que es, para empezar, exactamente la misma de esta, ¿vale? Empieza exactamente igual. Para allá. Pero le añadimos por la derecha, vamos a ponerlo así en flojillo, le añadimos por la derecha la columna de términos independientes. Repito, por la derecha le añadimos la columna de D1, D2, D3. Eso es. Y hombre, yo creo que si os doy 500 euros ahora, porque seáis vosotros quienes me digáis los diferentes casos que puedo tener aquí y cómo se corresponden con la figura de arriba, creo que me lo sacáis. Eso sí, si os habéis estudiado álgebra, claro, como estéis directamente en el bloque de geometría, estáis jodidos. Vamos a ver, situaciones que se pueden dar. Voy a intentar hacerlas más o menos por el orden que hemos puesto por arriba. Más o menos, no prometo nada, ¿vale? Pero bueno, más o menos en el orden de arriba. A ver, situación primera que se me ocurre. Que tengamos que el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual a 3. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Ya sabéis mis treses a veces. En fin. ¿Esto qué significa? Que tenemos un sistema compatible determinado. Repito, sistema compatible determinado. Es decir, que la solución es un solo punto. Repito, la solución es un solo punto. Un solo punto, me refiero a un solo punto con sus coordenadas X y Z. Vale, ¿esto cuál de los casos es el de los de antes? Coño, el del tema aquí. Es decir, el del triedro. Los planos forman un triedro. Repito, estaremos en el caso de planos que forman un triedro. Que es el único caso en el que hemos explicado que hay un punto en común, nada más. Triedro. Eso es. Venga, vámonos a más casos por aquí. Bueno, recuadro un poco, yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a recuadrar que cuando pasa esto, ahí estoy, tendremos planos que forman un triedro. Es uno de los 6 casos que hemos visto arriba. ¿Vale? Vale, muy bien recuadrado, Álvaro, sí señor. Es que a veces me cuesta más recuadrar que explicar. Ahí está. Vale, y como digo, la situación es la de sistema compatible determinado, que tiene un solo punto como solución. Bien. Venga, voy al caso 2. Bueno, caso 2. Segundo caso que os explico, que ni siquiera los voy a enumerar como tal. A ver. Venga, ¿qué pasa si los rangos efectivamente siguen siendo iguales? Es decir, el sistema es compatible, pero esta vez tienen rango 2. Vale, cuando tenemos rango 2 en un sistema de 3 ecuaciones, cuando tenemos rango 2 en la matriz tanto A como en la matriz ampliada, eso es un sistema que tiene solución, pero que son infinitas soluciones con un parámetro, con una letra lambda. ¿Os suena esto? ¿Qué es ese tipo de solución? Cuando dices que tienes infinitos puntos que tienen cierto parámetro lambda. Eso son unas ecuaciones paramétricas de una recta. Es decir, es el caso de planos que se cortan en una recta. Vamos. Decía, tendremos un sistema compatible indeterminado con un parámetro, recuerdo es número de ecuaciones menos el rango que te ha salido. 3 menos 2, un parámetro. Voy a ponerlo así, con un parámetro. Ya sabéis, parámetro o grado de libertad, como queráis decirlo. Venga, podemos decir o bien planos con una recta en común o planos que se cortan en una recta. Repito, planos que se cortan en una recta. ¿Cómo puedes hallar esa recta? Pues coño, precisamente solucionando el sistema. Es decir, en este sistema que te vas a dar cuenta, madre mía, en este sistema que te vas a dar cuenta discutiéndolo de que efectivamente su solución tiene un parámetro, pues leche, dame la solución en forma de, o sea, en función de ese parámetro. X igual a no sé qué con lambda, Y igual a no sé qué con lambda, Z igual a no sé qué con lambda, y esa solución que has obtenido, ¿qué es? Las ecuaciones paramétricas de una recta, precisamente, ¿vale? Venga, me voy al último caso de sistema compatible, y estoy haciendo caso de momento a lo que he dicho al principio de que os iba a intentar dar las cosas en el mismo orden que la explicación de arriba. Vale, ¿qué pasa si el rango es 1? Perdón, si los rangos son iguales y son iguales a 1.
Es decir, rango de la matriz A igual al rango de la matriz ampliada igual a 1. ¿Esto qué significa? Que de las 3 ecuaciones que me has dado de planos, en realidad podías haberme dado una sola que ya estaba representando a las demás. ¿Eso qué significa? Coño, que estamos hablando del mismo plano. Son como la misma ecuación, todas en una, ¿vale? Repito, esto es un sistema compatible indeterminado con 2 parámetros. Además, ahora os recuerdo eso, los 2 parámetros. Sistema compatible indeterminado con 2 parámetros. Eso es. De manera que tenemos planos coincidentes. Planos coincidentes. Entonces, os he dado una primera explicación de por qué este es el caso de planos coincidentes, ¿vale? Que es que si tienes rango 1, es que de las 3 ecuaciones tú te puedes cargar 2, que en realidad una cualquiera de ellas representa a las demás, ¿vale? Claro, tú tenías aparentemente 3 ecuaciones de planos, pero en realidad son la misma ecuación, son el mismo plano. Pero también te lo doy de otra manera. ¿Tú te acuerdas de qué tipo de ecuaciones paramétricas de lo que hemos estudiado en este tema tenían 2 parámetros, una lambda y una mu? Precisamente era la forma de ecuaciones paramétricas de un plano. Es uno de los primeros vídeos de este tema, ¿vale? Cuando tú tienes 3 ecuaciones paramétricas, x igual a algo, y igual a algo, z igual a algo, y aparecen 2 parámetros, lambda y mu, por ejemplo, esos son las ecuaciones paramétricas de un plano, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en este caso triunfa más la explicación de decir, macho, que si tienes rango 1, es que es como que solo tienes una ecuación importante. Es decir, que tienes que no son 3 planos distintos, son uno solo. Eso es. Vale, estos son los casos de sistema compatible, porque nos ha salido, según el teorema de Rouchet de álgebra, mismo rango en A que en la ampliada, mismo rango en A que en la ampliada, mismo rango en A que la ampliada. Vale, pero ¿y si tenemos rangos diferentes? El sistema saldrá incompatible, pero es que dentro del sistema incompatible te recuerdo que hay 3 situaciones distintas, ¿vale? Pues vamos a estudiar las 3. Vamos a ver, seguimos por aquí con nuestro rollo, con la misma disposición. Y el primer caso que os voy a traer es cuando el rango de la matriz A sea igual a 2. Repito, el rango de A sea igual a 2. Que sea diferente del rango de la ampliada, que sea igual a 3. Y yo diría que casi para que entendáis este bien, el porqué de lo que voy a escribir, os voy a poner aquí un spoiler del último caso, ¿vale? Yo creo que haciendo este pequeño spoiler lo vais a pillar bien lo que sucede ahí arriba, mira. A ver, tendremos por aquí otro caso, que es aquel en el que el rango de la matriz A sea igual a 1, diferente del rango de la matriz ampliada que sea igual a 3. Por cierto que aquí había una errata en el libro que manejo. Repito, el rango de la matriz normal igual a 1 y el rango de la matriz ampliada igual a 3. Vale, esto, a ojo, ¿qué significa? Ya os digo, lo escribo después, pero lo digo primero de palabra. Pues sabéis, significa que, fijaos la diferencia entre la matriz A y la matriz ampliada, ¿no? La única diferencia es que aquí le metes los términos independientes y aquí no. Entonces, cuando tú tienes rango 1 en la matriz normal es porque te sobran estos coeficientes y, ¿verdad? Son proporcionales o iguales a esos, ¿no? ¿Qué pasa en un plano cuando la A, la B y la C es igual o proporcional a otra ABC igual a proporcional a otra ABC? Pues fijaos, si de verdad ocurre eso, todo apunta a que son el mismo plano. Son el mismo plano, mejor dicho, tienen la misma dirección. No son el mismo plano, tienen la misma dirección. Si además, al añadir los coeficientes, los términos independientes, resulta que ya no te sobran las ecuaciones, sino que te parecen 3 ecuaciones diferentes, lo que estamos teniendo son planos que, teniendo su misma dirección, solo difieren en su altura, que es el tercer coeficiente, el término independiente, ¿vale? Insisto, cuando tú tienes 3 planos, a lo mejor lo veis mejor aquí, donde estos números A, B y C son iguales o proporcionales y solo difieren en D1, D2 y D3, esos son planos, repito, que son los 3 paralelos con diferentes alturas, la que te viene dada por D1, D2 y D3. Insisto, lo del concepto de altura, en realidad, siempre os lo digo como si fueran paralelos al suelo, aunque en realidad podríamos estar hablando de una altura diagonal. Espera que no se me ve. Una altura diagonal, ¿vale? Una distancia diagonal. Pero bueno, pillad la jugada. Si tú me dices que esto tiene rango 1, ¿vale? Significa que, en realidad, lo que es la dirección de los planos te da igual, o sea, te la da directamente uno de ellos, ¿vale? Tienen la misma dirección, pero si me dices que cuando añades ya el término independiente esto tiene rango 3, significa que la verdadera diferencia, la única diferencia es ese término, es decir, que son planos paralelos, ¿vale? Entonces, esto, repito, es el caso de abajo, ¿vale? Mira, ya que la estoy diciendo, me permitís que lo escriba, ¿no?
Esto, como digo, nos da un sistema incompatible, pero donde la única diferencia es el término d sub i. Digo d sub i porque es d1, d2, d3 en los diferentes planos, ¿vale? Pues bien, esto es el caso de tres planos paralelos. Repito, esto es el caso de tres planos paralelos. A ver. Eso es. Perfecto. Entonces ahora, entendiendo ya cuál es el caso de tres planos paralelos, me voy un segundo al dibujo, ¿vale? Repito, el caso de tres planos paralelos, check, ya lo tenemos estudiado, ¿vale? Le he puesto ahí un símbolo de check, se lo borro. Vale, pues estamos ante otro caso que puede ser o este o este. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Os recuerdo, teníamos pendiente dar la explicación. Teníamos pendiente dar la explicación de que el rango de A sea 2 y el rango de la ampliada sea 3. Ya os digo yo que ambos casos son este, ¿vale? Pues o este o este. Mejor dicho, que esa explicación analítica puede ser cualquiera de estos dos. ¿Cómo diferenciamos cuál es cuál? Pues te recuerdo que hay una cosa muy especial aquí, que es que en esta situación hay dos planos paralelos entre sí. Conclusión, si estamos en este bloque y yo verifico que hay dos planos paralelos entre sí, estaremos en este segundo caso. Si no hay dos planos paralelos entre sí, estaremos en ese otro caso. Ya está. ¿Y cómo ves a ojo que hay dos planos paralelos entre sí? Simplemente es cogerte una pareja de planos y ver si cumplen lo que hemos dicho antes, que tengan rango 1, o lo que es lo mismo, que solo difieran en su D, ¿vale? Pueden ser planos donde la A, la B y la C sean iguales o proporcionales y en la D esté la verdadera diferencia, ¿vale? Bueno, pues repito por aquí, estábamos en un caso que nos faltaba por estudiar, cuando el rango de A es igual a 2 pero el de la ampliada es igual a 3, resulta que nos tenemos que ir a hacer un pequeño estudio más, ¿vale? Ese pequeño estudio más es el de ver si hay planos paralelos o no, es decir, si hay dos planos paralelos, o lo que es lo mismo, que haya dos filas proporcionales. Voy a ponerlo así, si hay dos filas proporcionales en A, eso significa que hay dos planos paralelos ¿vale? Y ya habíamos dicho, le habíamos puesto nombre a este caso, ¿verdad? Habíamos dicho dos planos paralelos y el tercero secante. Ahí lo tenéis, lo ordeno un pelín. Y bueno, puede pasar que en esta misma situación que estamos diciendo no haya dos planos paralelos. Vale, pues estaremos en el caso este en el que se formaba el túnel, ¿vale? Repito, si no hay dos filas proporcionales, me estoy refiriendo a en A, ¿vale? Entonces no hay dos planos paralelos. No tendremos dos planos paralelos. Y por lo tanto, ¿cómo habíamos llamado este caso? Planos que forman una superficie prismática triangular. Planos formando superficie prismática triangular. Si estáis escuchando a mi gato, que está maullando por ahí que quiere entrar. Triangular. Maravilloso. Pues tenemos toda la clasificación hecha. Y seguramente uno de vosotros que esté muy avispado tiene que decir, este me está tangando. Este me está tangando porque a mí se me está ocurriendo una situación que no está descrita aquí y que en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas se podría dar. Casos de sistemas compatibles hemos visto todos, no puede haber otro, ¿vale? O sea, sistema compatible según el teorema de Rouchet es que se cumpla que las matrices A y A más tienen el mismo rango. Y ese rango solo puede ser o 3 o 2 o 1. O sea que sistema compatible son los tres tipos que hay, eso fijo. Pero casos de sistema incompatible es cuando se cumple que el rango de la A no es el mismo que el rango de la A más, ¿no? Repito, el rango de A no es el mismo que el rango de la A más. Vale, ¿no se os ocurre que puede haber otra situación donde esos rangos difieren? Porque os he dicho rango de A más igual a 3 y rango de A igual a 2. O rango de A más igual a 3 y rango de A igual a 1. ¿No hay otra posible situación en la cual los rangos difieran? Pues sí, pero esta situación ya no es de tres planos, si lo pensamos bien, sino que son dos. Os la voy a poner ya que se me ha escapado. Pues lo vamos a escribir, pero ya os digo que no se contempla como una situación de tres planos, sino como una situación de dos, mirad. Lo pongo por aquí. Uy, qué mal ha salido esta flecha, leche. Voy a intentarla poner bien. Ahí está. Decía, la situación sería esta.
¿qué ocurre si el rango de A te sale 1 diferente del rango de A más, que es igual a 2? Evidentemente, esto de nuevo sería un sistema incompatible. Claro que sí. Pero un sistema incompatible ¿de qué situación? Pues a ver, si lo pensáis bien, si el rango de la matriz ampliada es igual a 2, es que directamente de los 3 planos hay 2 de ellos que son el mismo. Es decir, 2 planos son coincidentes. ¿Y el otro cómo es? Paralelo, ¿vale? Es decir, en realidad tenemos de los 3 planos 2 que son el mismo y el otro está en paralelo con este. Y claro, eso es una situación que pintándola no son 3 planos, pintándola son 2, ¿vale? Por eso no hablamos de ella aquí de manera oficial, pero mira, no me cuesta nada poneroslo. Repito, en este caso tendríamos 2 planos coincidentes, 2 planos coincidentes, ¿vale? Y el otro plano, el tercero, paralelo a estos. Eso es. Pues venga, lo recuadro por aquí y lo dicho, yo en el texto que manejo, el libro de McGraw-Hill, que me gusta bastante, esta situación ni la plantean. De hecho, tiene un error porque plantean aquí rango 2. Y eso es mentira. O sea, en realidad la situación de 3 planos paralelos es cuando el rango de la matriz ampliada sea 3, es decir, son 3 ecuaciones distintas. Pero en realidad les quitas el término independiente y ya te salen como 3 ecuaciones iguales. Claro, tienen la misma dirección. Esos son 3 planos paralelos, ¿vale? La situación que el libro me denotaba como 3 planos paralelos en realidad era errónea. Es una situación en la que el rango de la matriz ampliada es 2 y el rango de la matriz A es 1, son diferentes rangos, por lo tanto, es verdad, sistema incompatible, claro que sí. Pero en esa situación, cuando tienes rango de la matriz ampliada igual a 2, lo que pasa es que una ecuación sobra, entre comillas, un plano entero sobra, decía entre comillas, y eso significa que en realidad 2 de ellos son coincidentes, ¿vale? Ahora, en esa situación, cuando el rango de la matriz sin ampliar es rango 1, lo que significa es que tienes 2 planos coincidentes y el otro es paralelo a ambos, ¿vale? Ya está. Pero vamos, ya os digo que esta situación no se suele contemplar cuando hablamos de la posición relativa entre 3 planos, solo se contemplan las de arriba. Pues hasta aquí el vídeo de la, de la distribución, mejor dicho, de la posición relativa entre planos. Creo que ha quedado chulo el tema aquí, ¿verdad? Bueno, último vídeo de, por lo menos de teoría, de no ejercicios, del tema 5 de rectas y planos. En este caso no voy a hacer ningún ejemplo numérico, es decir, lo voy a dejar aquí en la explicación teórica porque es que es súper directa. Al final la chuleta es muy directa, ¿no? Tienes un sistema de 3 ecuaciones y en función de si tienes este caso, este caso, este caso, este caso o este caso, así tienes una distribución u otra de los planos. Entonces, en este caso no voy a hacer ejemplo numérico, sino que ya os animo a empezar a hacer ejercicios de selectividad de los que tengáis etiquetados en la colección como ejercicio de rectas y planos. Cuidado, no os metáis todavía en ejercicios de propiedades métricas, de los de hállame el ángulo entre tal y tal. No, esos todavía no los hemos visto. Pero todos los que sean de rectas y planos ya se pueden hacer sobrados, ¿vale? Bueno, pues venga, me despido, mucho ánimo y ya casi a empezar el tema 6. Hasta luego.